Mistakes, el blog de los errores en medios de comunicación y en la calle, patrocina el programa del Loco del Pueblo. Sabemos que siempre hay que estar alerta, que uno nunca puede estar tranquilo en un sitio, que nunca uno puede tener la certeza de que todo va a salir bien. Al final, a pesar de que nos vayamos de vacaciones y queramos ir a disfrutar de un sitio, nada nos asegura que todo vaya a salir bien y que vayamos a volver a nuestros lugares de origen con vida. Especialmente las noticias que han pasado esta semana nos deben hacer reflexionar sobre eso, que nada nunca es seguro en esta vida. Hemos visto como, por ejemplo, en Nápoles, en Italia, pues ha habido 4 muertos y un herido al caer desde una cabina de un teleférico. Ha habido un menor que ha atropellado a una niña de 11 años y la ha matado en la playa de la Barrosa en Chiclana. Y en Fuengirola hemos tenido a una conductora iraní que iba ebria y que ha matado por lo menos a 2 personas. Y hay varias graves. Y también de eso sí no contamos los otros sucesos que igual no matan a personas pero también te dan un susto, ¿no? Como el tiroteo que ha habido en Málaga, en la zona de Portada Alta, esta semana, además en plena Semana Santa, un momento con mucho turismo. Y diversos otros sucesos que también han ocurrido, por ejemplo, este niño de 14 años que se ha tirado desde un edificio, aunque ha sobrevivido, afortunadamente, porque ahí le han ido amortiguando los tendederos de ropa. O también esta niña que 2 años, ¿no? Que ha fallecido también al caerse desde un bloque de pisos, nos hace ver que hay que estar siempre alerta. Hay que, aunque uno esté disfrutando uno de sus vacaciones o esté, bueno, en un momento de relajación, al final uno nunca puede perder la alerta porque cuando menos te lo esperes, pues puede pasar algo de esto, hay que estar precavido. Aunque también es cierto que tampoco podemos obsesionarnos con esto, ¿no? Ya lo dijo Iker Jiménez en uno de los cierres de su programa Cuarto Milenio, que tampoco podemos vivir todo el rato pensando en la muerte, porque si al final piensas, te puedes morir de esto, del otro, del otro, del otro, al final no viviríamos, estaríamos constantemente pensando que nos podemos morir de algo de la muerte, quiero decir que podíamos morirnos de algo, llegar a la muerte, pues no sé, igual nunca saldríamos de nuestras casas y nos volveríamos locos, pero es que aún así, en la casa de uno también puede morirse, puede caerse por una escalera, se puede dar alguna enfermedad, en fin, que al final hay que tener un punto intermedio. Ni tampoco relajarnos en exceso, que es bueno relajarse, pero teniendo en cuenta, oye, que en cualquier momento puede pasar algo. Es decir, están un poco prevenidos, pero sin dejar de disfrutar, pero tampoco obsesionarnos constantemente con, con la muerte. Precisamente la Dirección General de Tráfico ha sacado esta Semana Santa una campaña de tráfico un poco más amigable, una campaña de tráfico de seguridad vial en la que ya no se centra tanto en los accidentes y en el foco de, en fin, de, ¿cómo decirlo, no? De ese ambiente tan tenebroso, tan lúgubre de los accidentes mortales y un poco ya se ha inclinado a pensar en vivir, en que la vida es muy bonita y que hay que cuidarla y que no merece la pena perder en la carretera, ¿no? Pues quizá tenemos que ir como este cambio de mentalidad de los anuncios de la DGT. Tampoco obsesionarnos siempre con que puede pasar algo malo, con la muerte, pero tampoco relajarnos en exceso, ¿no? Tener un punto de tranquilidad, sosegada, teniendo en cuenta, oye, puede pasar algo, pero, oye, tampoco obsesionarte con esto en exceso. Porque es que ya digo, las noticias que han pasado nos deben hacer pensar sobre ello. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos
al programa de Loco del Pueblo de esta semana. Hoy es sábado 19 de abril de 2025 y hoy es sábado de gloria. Es el sábado que hay entre el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección. La Semana Santa aún no ha acabado, pero es verdad que hoy es como un día intermedio, porque en los sitios en los que la Semana Santa se vive más, sí hay procesiones, sí hay eventos religiosos, pero igual en los que no hay una Semana Santa tan atractiva o tan destacada, pues igual hoy no hay nada. No sé, depende de dónde viváis y de cómo se celebre en vuestros lugares de donde sois vosotros. Os ya digo, igual estáis de viaje y la Semana Santa importa un bledo y ya os habéis ido fuera. Ya digo, hay posibilidades de todo. Bien, hoy es nuestro programa número 422 y vamos a ir a contaros toda la actualidad que ha pasado, porque venimos de una semana en la que, aunque sea Semana Santa, anda que no han parado de pasar cosas importantes. Así que vamos a ir contando uno a uno qué es lo que ha pasado. Pero como siempre, antes os decimos que estamos en nuestras redes sociales, estamos en Twitter, @canalmanolo, también estamos en nuestro servidor de Discord, y también sabéis que los comentarios en YouTube nos podéis hacer llegar cualquier cosa que nos queráis hacer llegar, que queráis contarnos. Somos vuestro altavoz para denunciar cualquier cosa que queráis contar al mundo, pues nos tenéis a nosotros. Y también, lógicamente, nuestro patrocinador Mistakes, que esta Semana Santa no ha publicado nada. Vacaciones también de Semana Santa las tienen merecidas. Y ya pues volverán a publicar errores que han cometido los medios de comunicación pues cuando corresponda. Así que nada, dicho esto, vamos a ir ya a contaros qué ha pasado, porque venimos de una semana en la que, por ejemplo, una de las noticias destacadas ha sido la dimisión de la consejera de Transición Ecológica de Asturias. ¿Por qué? Bueno, pues todo ha sido por el foco mediático que se ha montado después de esta explosión en una mina asturiana en la que murieron 5 personas que estaban trabajando allí. Y entonces se había venido diciendo esta semana que hay que ver el gobierno asturiano, que tenía que haber investigado esa mina, si era legal o no estar en ella, si había extracción ilegal de materiales en esa mina, si se podía trabajar con seguridad en ella o no. Es decir, se ha puesto mucho el foco en el gobierno asturiano y ya pues no ha habido más remedio que tomar cartas en el asunto, porque una cosa tan terrible como lo que ha pasado pues tenía que tener alguna responsabilidad política. Ya decimos, aquí en España normalmente no dimite nadie. Por la Dana, por ejemplo, bueno, creo que por la Dana sí, ¿no? Dimitió una consejera en la Comunidad Valenciana, pero bueno, debería haber habido consecuencias más fuertes en general, tanto para la Generalidad Valenciana como para el Gobierno de España, pero bueno, con la pandemia igual. Pero bueno, se ve que en Asturias igual todavía queda un poco de, ¿verdad? Asturias, esa tierra tan bonita, tan verde, tan bella, pues igual ahí todavía se respira de otra forma, se vive de otra forma, e igual la gente pues tiene un poco más de conciencia y dimite, como es lo que le ha pasado en este caso a Belarmina Díaz, que ha anunciado su retirada tras defender su actuación como directora general de Minas en un pleno en el Parlamento asturiano. Efectivamente, esta dimisión se ha producido 16 días después de la explosión y tras la activación de una comisión de investigación en la Junta por parte del PP y Foro Asturias. Según han comentado aquí, bueno, pues a lo largo del pleno, las actuaciones de Díaz durante su etapa como directora general de Minería y Energía han estado bajo la lupa del Parlamento asturiano, frente al que la propia consejera se ha defendido tras concretar que la inspección de los técnicos del Principado apuntaba a indicios de extracción ilegal en el yacimiento. Dice, ninguna de las inspecciones realizadas reflejó actuaciones fuera de la legalidad ni incumplimientos graves. De haber existido una sola señal, el servicio de minas habría actuado de inmediato. Díaz ha recalcado que la responsabilidad apunta a la empresa Blue Solving, titular de derechos sobre la antigua mina en proceso de cierre, entre los que no existía permiso para la extracción, solo para la recuperación de material y maquinaria en las galerías, así como los depósitos de carbón preexistentes. Al hilo, la ya ex consejera ha detallado la cronología en la que se enmarca el traspaso de titularidad de una sociedad a otra. Si bien ambas pertenecían al mismo entramado familiar, los plazos en los que la administración revisó y aprobó las concesiones, así como la revisión de los documentos de la sociedad matriz tras el accidente que tuvo lugar en 2022, que fue otro accidente diferente, en la misma planta minera, y que se saldó con la vida de un trabajador y dejó a otro gravemente herido.
Todas sus justificaciones han sido desestimadas por la oposición, que ha exigido la depuración de responsabilidades políticas en el departamento de Díaz, porque no es creíble que no fueran conscientes de que se estuviera produciendo una actividad ilegal de manera flagrante, cuando toda la comarca sabía que el proyecto de investigación en la mina de Cerredo iba más allá de lo que estaba autorizado. Ha cargado el portavoz de Foro Asturias, Adrián Pumares. También tenemos aquí que las presiones se han unido digamos que a las presiones que ya había de PP y Foro Asturias se han unido también los diputados del Grupo Mixto, entiendo que los de Vox también, Izquierda Unida, y en este caso socio, de hecho, del PSOE, Izquierda Unida, en el gobierno regional, que han destacado que los controles de la administración fallaron incomprensible e inaceptablemente. Dice, la administración no está para defenderse ni para cerrar filas, está para abrir puertas y ventanas, para investigar e investigarse a sí misma por encima de intereses personales, ha reiterado Javier González de Izquierda Unida. Una vez más, el PSOE se ha quedado solo en el Parlamento asturiano, alegando que la comisión parlamentaria no aportaría nada nuevo a la investigación. En esta línea, y en una réplica inesperada ante las intervenciones, Belarmina Díaz ha dado un paso atrás, reiterando que desde el accidente su único objetivo era investigación, verdad y justicia. Pues hay que decir que, lógicamente, si Belarmina Díaz ha dimitido, es decir, se han depurado responsabilidades, entendemos que tiene que haber alguien que le haya sustituido. No sé si tenemos por casualidad quién es no sé, ya digo, no sé si tenemos por aquí quién es, por ejemplo, el nuevo consejero asturiano. No sé si lo tenemos. Así es, Borja Sánchez asumirá la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo. Y Alejandro Calvo será de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencia. Han sido los dos cambios que han hecho en el gobierno asturiano, pues tras la dimisión de Belarmina Díaz. Aquí lo tenemos. Pues nada, recordemos, Borja Sánchez, actual consejero de Ciencia, Empresa, Formación y Empleo, asumirá las competencias de Ciencia, Industria y Empleo. Y por su parte, Alejandro Calvo, que lidera Movilidad, Cooperación Local y Gestión de Emergencias, se hará cargo de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias. Pues nada, así queda el gobierno asturiano, los cambios que ha habido después de esta dimisión de Belarmina Díaz debido al accidente, a la explosión en la mina de Cerredo. También tenemos que hablar que venimos de una semana en la que sigue la consternación en la sociedad por este accidente, que de hecho no lo he dicho en la reflexión, pero al final es otro ejemplo que nos vendría a decir perfectamente que unas vacaciones relajantes pueden acabar de la peor tragedia que uno puede imaginar. La familia de Barcelona, vivían en la provincia de Ciudad Real, pero bueno, que al final era una familia de clase acomodada y que había ido a Nueva York para celebrar el cumpleaños de uno de los hijos, y que en Nueva York decidieron hacer un tour en helicóptero por la ciudad, y el helicóptero perdió las hélices, se estrelló y perdió la vida a la familia entera, además del piloto de helicóptero. Bien, pues evidentemente sigue la consternación en la sociedad por este hecho muy trágico, una celebración de un cumpleaños que acabe de esta forma, y ya decimos, es lo que digo, en cualquier momento, por desgracia, te puede pillar una cosa tan desgraciada como esta, y de hecho el hermano de la madre de la familia se ha trasladado a Nueva York para tratar de pues hacer los trámites de repatriación de los cuerpos de la familia a España. Un trámite bastante duro, en fin, uno a Nueva York no va siempre, y que encima uno tenga que ir por este hecho, en fin, es bastante horrible. Pero bueno, lo cierto es que lo que vamos a decir es que la compañía del helicóptero siniestrado en Nueva York ha anunciado que va a dejar de operar de inmediato. Ya ha dejado de operar incluso, según ha avanzado la Administración Federal de Aviación estadounidense. Dice, la compañía involucrada en el accidente mortal en el río Hudson a principios de esta semana cerrará sus operaciones de inmediato, reza un mensaje publicado en Twitter. El mensaje añade que el organismo federal seguirá apoyando la investigación que lleva a cabo la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, y que además iniciará una revisión inmediata de la licencia y el historial de seguridad del operador turístico que gestionaba el helicóptero siniestrado. Por lo visto, una de las... en fin, ya se van conociendo más detalles de lo que ocurrió en aquel accidente. Se sabe también que
este anuncio de la suspensión de la actividad de esta empresa, el New York Helicopter, se produce horas después de que el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, pidiera en rueda de prensa a la Federación de Aviación que retirara su certificado de operación, argumentando que la empresa trabajaba con garantías de seguridad mínimas. Schumer indicó que la aeronave siniestrada tenía 21 años de antigüedad. A ver, puede tener muchos años, pero claro, si no ha estado revisada, ese es el problema. Apuntó que la compañía podría estar priorizando sus beneficios por encima de las personas, que de hecho ya hemos contado en el anterior programa que en 2019 esta empresa tuvo otro accidente también. Es decir, que es reincidente. Reincidente en la negligencia, y ya decimos, se ha cobrado la víctima de 6 personas. El piloto, que trabajaría también para esta empresa, y la familia, que que iba a Nueva York para disfrutar de un cumpleaños especial, y mira cómo ha acabado. Dicen que es que no... se ha iniciado una investigación para averiguar qué motivó la caída de la aeronave, pero es que parece que ni siquiera se va a poder saber por qué, porque han detallado que no se han recuperado grabadoras, normalmente en una caja negra, como cuando los aviones de aerolíneas siempre tienen una caja negra, que cuando se accidentan por desgracia, pues la caja negra sirve para saber qué pasó en los instantes previos al accidente. La caja negra se llama así porque es, digamos, una caja que guarda los sonidos que se grabaran en el avión. Se graban los pilotos hablando y se dice caja negra porque normalmente se utiliza cuando hay un accidente para saber qué había pasado en la aeronave antes del accidente. Pues bueno, se ve que no tienen grabadoras, no tendría una caja negra este helicóptero de Nueva York, ni información de carácter audiovisual a bordo que pudiera ayudar en la investigación, que continúa con 17 profesionales buscando pruebas. A su vez, las autoridades han detallado que sus investigadores han comenzado a evaluar el sistema de control de vuelo del helicóptero y que sus representantes se han reunido ya con otros de la empresa que brindaba el servicio para investigar a fondo sus operaciones. En fin, ya decimos... Efectivamente, la familia fallecida estaba formada por los ejecutivos de Siemens, Agustín Escobar, natural de Puerto Llano, Ciudad Real, y su esposa Mercè Camprubí. Claro, por eso me había liado con Barcelona, porque al final sabía que la mujer era de Barcelona, de hecho era nieta de un expresidente del Fútbol Club Barcelona, pero después dije, no, espérate, que en realidad vivían en Ciudad Real, en Puerto Llano concretamente, ¿cierto? Y lógicamente, pues también los hijos de 10, 8 y 4 años, mientras que el piloto era Sankey Singh Johnson, es piloto de la Marina estadounidense de 36 años. Es algo bastante horrible esta noticia, como decimos. En fin, pero que ya por lo menos... Aquí por lo menos sí se está viendo que hay resultados. Hay una catástrofe, por lo menos aquí la gente está dimitiendo, la gente está dejando de operar. Es cierto que esto no va a devolver la vida a los afectados, pero por lo menos es una forma de decir hemos actuado mal y vamos a evitar que haya futuras tragedias para más personas así, ¿no? Que los responsables tengan consecuencias. Pues eso es también lo importante. Y bueno, venimos también de una semana en la que nos hemos enterado de noticias bastante curiosas como esta. No sé si vosotros comprasteis lotería de Navidad, sí, del gordo de la lotería para el sorteo del año 2021, pero lo cierto es que ahora ha salido un juez de Madrid que ha visto errores en la lotería de Navidad del año 2021. Dice números cantados que no constaron en la lista de premios. Da la razón a una abogada catalana que presentó una denuncia tras detectar 56 equivocaciones en premios menores. Sí, vamos, lo que tiene la pedrea que son 1.000 euros, pero que al décimo no sé cuántos son. ¿Son 100 euros? No lo sé. Pero bueno. Así que atentos, porque igual si comprasteis loterías en el 2021 y tuvisteis un número no premiado, igual al final es premiado. O si fue premiado en su momento, igual ahora no lo es. Entonces, ojo con esto. Es lo que ha determinado, decimos, un juzgado de primera instancia de Madrid que ha dado la razón a la abogada catalana Olga Majoral Bustos. Se interpuso una demanda tras detectar, como decimos, 56 errores en premios menores en este sorteo, según ha avanzado este lunes la mañana de Cataluña Radio.
Según dice la sentencia, había negligencias por parte de Loterías y Apuestas del Estado en el sorteo de Navidad de aquel año. Sin embargo, aunque el juez reconoce los errores, la resolución no da derecho a indemnizaciones. Así que bueno, parece que al final, aunque os haya tocado de verdad al final vuestro número, vamos, como si queréis tirarlo a la basura porque ya no va a haber indemnizaciones. Es decir, si os tocó al final el número, pues quedaréis con que te tocó la lotería un poco, más o menos, pero al final no va a haber habido premio económico, que es lo verdaderamente relevante, ¿no? Dice, cierra la puerta a poder reclamar ese dinero. Estamos hablando de muchos millones de euros. Eso habría sido abrir un melón que seguramente no interesa, ha valorado Majoral en declaraciones a la emisora. Olga Majoral Bustos asumió el cargo después del sorteo defendiendo los intereses de una empresa de Rubí, en Gerona. Los niños de San Ildefonso cantaban el número 59.395. Era un premio menor, 100 euros por décimo, pero la empresa había comprado 52 décimos. Es decir, imaginaros que al final, si son 52, serían 5.200 euros. No es poco, precisamente. Pues habían comprado 52 décimos para repartir entre trabajadores y clientes y comprobó con frustración que no podían cobrar ese dinero. El problema era que en las administraciones de lotería no constaba ese número como premiado. No sé, la verdad es que... no sé, vaya, digo yo. Tienes un premio, lo detectan... Lo detectan a las... Perdón. He dicho que Rubí estaba en Gerona, no. Rubí está en Barcelona, me he equivocado. Rubí está en Barcelona, no en Gerona, está en la comarca del Vallés Occidental. Bueno, pues disculpas, me he confundido. He dicho que Rubí estaba en Gerona. Y no, señor, creo que me he confundido porque el entrenador Joan Francesc, que se llama Rubí, creo que entrenó a Gerona un año, creo que me he confundido por eso, vamos. Disculpa, Rubí está en Barcelona, no en Gerona. Eso, es que no me he quedado tranquilo, digo, he dicho Gerona, no estoy tranquilo, lo voy a buscar por si acaso, pero bueno. Bien, pues se dice que el problema está que las administraciones de lotería no constaba ese número como premiado. Claro, entonces si tú vas y te toca la lotería y al final ves que no está premiado, dices, aquí pasa algo raro. Es muy injusto, ¿eh? Es muy injusto porque al final lo que cantan los niños de San Ildefonso, hay un notario, pues no sé si habéis visto el sorteo de Navidad, pero siempre cuando van sacando las bolas y lo van poniendo en un maletín, que hay un señor que, bueno, o una señora también, un señor o una señora, puede ser cualquiera de los dos, que está pues sentado en una mesa con un maletín y está anotando y mirando que los números que cantan los niños de San Ildefonso coincidan con las bolas que están sacando. Por lo tanto, el error es bastante extraño, porque hay un notario y está mirando en todo momento que lo que dicen los niños de San Ildefonso sea real. Bien. Pues este fue uno de los números cantados que no apareció en la lista oficial de premiados, pero no fue el único. Por ejemplo, otros damnificados contactaron con Majoral por lo mismo. Fue el caso, por ejemplo, de otra empresaria, Montserrat Massana Moreno, que denunció un caso similar con el número 29.281, otro premio menor que se había cantado pero que no figuraba en la lista oficial de premios. Ella había comprado 74 décimos, por lo que si eran 100 euros el décimo, serían 7.400 euros. En fin, son premios ya... Claro, es que no son 100 euros, son 100 más 100 más 100 más 100 más 100. Pues mira tú lo que te da. La abogada presentó una reclamación administrativa entre Loterías y Apuestas del Estado, aunque la entidad ya había avanzado que no aceptaría reclamaciones por números que no aparecieran en la lista oficial de premios. Fue entonces cuando el caso se llevó a los tribunales, que ahora han dado la razón a los demandantes. La abogada asegura que más allá del sorteo de ese año, los errores en estos sorteos son habituales. Año tras año se cantan unos números y se premian otros diferentes que el espectador no sabe de dónde habían salido. Y a veces nos encontramos con que el número cantado y el número realmente premiado no tienen ninguna relación, ha explicado en una entrevista en Cataluña Radio. Bien, pues no sé, muy frustrante porque al final te toca un número y no... Y al final pues no vas a tener premio económico aunque sea a los 3 años y medio, que era frustrante, ¿no?
Olga Majoral Bustos señala que aunque la sentencia no obliga a aplicar cambios en la normativa, sí que obliga de manera clara a cumplir con la Instrucción General de Loterías, es decir, da un toque de atención a los interventores para que hagan bien su trabajo. Dice que están ante una sentencia sin precedentes, lo que hace es reconocer que los interventores y los supervisores de loterías y apuestas del Estado están actuando de manera negligente en el sorteo de la Lotería de Navidad, ha dicho Majoral. Bien, pues dicho esto, más cosas que hemos conocido esta semana. Bueno, sí, otra cosa curiosa, y es que Salvador Illa ha cedido y ha instalado al fin la bandera española en la fachada de la Moncloa catalana, digamos entre comillas, que es la residencia oficial del presidente de la Generalidad de Cataluña, pero que normalmente los últimos presidentes no la han usado. Carles Puigdemont la usó únicamente durante los días más duros del 1 de octubre, sí, bueno, del referéndum del 1 de octubre y lo que pasó en los días siguientes. Joaquín Torra lo utilizó en los momentos del COVID y ahora pues Salvador Illa no lo está usando porque sigue viviendo en la Roca del Vallés. Salvador Illa no vive de la casa de los canonjes, pero bueno, el caso es que la residencia oficial del presidente de la Generalidad de Cataluña está conectado con el Parlamento de Cataluña por medio de un pasillo que hay. Y digamos que ahí siempre estaba ondeando la bandera de Cataluña, pero no la de España. La de España estaba en el techo y ahora la han colocado junto a la ventana en la que también está la bandera de Cataluña. Por lo tanto, se entiende que pues eso era como tenía que haber, como esto es como tenía que ser así. De hecho, había la Casa de los Canonges es la sede del Departamento de la Unión Europea y Acción Exterior de la Generalidad de Cataluña desde su creación en 2016 durante el gobierno de Puigdemont. En aquel momento, de acuerdo con la ley de banderas, debía haberse instalado la bandera española junto a la señal catalana, pero no se hizo. El incumplimiento duró hasta el pasado mes de febrero, cuando el consejero Jaume Dutch la hizo instalar, pero en el tejado. Es decir, hasta febrero no había ninguna bandera de España. En febrero se puso en el techo, pero finalmente, gracias a la entidad constitucionalista Impulso Ciudadano, pues se hizo un requerimiento oficial a la Consejería para dar un cumplimiento al artículo 4 de la Constitución y a la ley 39.981, que regula el uso de las banderas españolas, banderas oficiales, quiero decir, y colocar la bandera en la sede de la Casa de los Canonges, que en este caso al final, se puso en el techo y ahora se ha puesto en la ventana como tenía que ser. Pues bien, se ha cumplido con la legalidad, con la Constitución, pues lo importante, ya decimos. Esto no es cuestión de es que soy muy español, no. A mí me puede no gustar la bandera, por ejemplo. Yo digo, pues a mí la bandera de España no me gusta. Por lo que sea, no me gusta. Pero claro, ¿qué le vamos a hacer? Si es la legalidad y hay que poner la bandera de España porque es lo que dice la legalidad, habrá que ponerla, aunque no te guste. Ya digo, que yo no sé si al señor Salvador ya le gustará o no la bandera de España, no lo sé. Pero, aunque no te gustara, la ley hay que cumplirla. Lo que pasa es que es verdad que hay muchos ayuntamientos catalanes en los que, aunque se pasa la legalidad por el forro, es decir, tienen que poner la bandera de España en el ayuntamiento, como digo, en Cataluña, y también en la región vasca y Navarra, también se saltan a la torera esto y la bandera de España no la ponen cuando es obligatorio ponerla. Pero bueno, que ya digo, que esto no es cuestión de ser muy español o no serlo, o que te guste la bandera, no, es que la legalidad es como el rey, aunque sea republicano. Yo puedo ser republicano, por ejemplo, y no me gusta el rey, ya, pero es que es el jefe del Estado, te guste o no. Mientras que lo sea, es lo que hay, te guste o no, pues lo mismo. Más cosas. Esta semana también nos hemos dado cuenta de que ha habido un cambio en las matrículas, porque ya se están empezando a ver. Yo he visto ya la semana pasada, ya había alguna matrícula con la letra N, y es que ya se ha hecho el cambio. Hasta ahora las matrículas empezaban por la M, pero ya se ha alcanzado la MZZ y pues ahora ya está la NBB. Después esto va por orden alfabético, sin contar las letras vocales. Hemos pasado de la M a la N. La última matrícula con la M fue la 9.999, un MZZ, que fue asignada el lunes a un SEAT Ibiza en Castellón. Lo cierto es que ahora la NBB creo que también ha sido, no sé si había salido por aquí,
quién había sido el agraciado con tener la nueva letra N. No sé si también había sido un vehículo también de Castellón, me suena a mí. Me suena a mí que sí. Pero bueno, nada, que sepáis que si os compráis un coche nuevo ahora, ya va a tener la letra N y no la M, lo cual hace más viejos a los coches de la M y más nuevos a los de la N. A pesar de que un coche comprado con la letra M, pues se haya comprado este mismo mes de abril. Claro, aunque el del 9999 MZZ ya casi parece un coche antiguo porque ya está la N. Eso es lo que pasa cuando te toca una letra y al lado de esa letra está la Z. Dice, uy, ya me puede haber tocado la siguiente letra con la B, ¿no? Que parezca más nuevo. Pero bueno, al final es digamos que es un poco engañar visualmente porque al final un coche comprado este mes, aunque sea MZZ, pues sea un coche nuevo, se ve que es nuevo. Es decir, al final no todo es la letra de la matrícula, también es como esté el coche. Bien. Bueno, pues ahora yo creo que sí que nos va a tocar empezar a hablar de política, pero como esto se hace muy pesado y es domingo, perdón, hoy es sábado de gloria, además, vamos esto a pasarlo rápido cuanto antes. Lo principal que tenemos que saber es que el Ministerio de Transportes, del cual era el titular, el ministro de Transporte, José Luis Ábalos, ha afirmado que Ábalos hizo 13 viajes oficiales con Jessica y asegura que no sabe cómo se pagaron 8 de ellos. Sabemos que Jessica es esta querida, digamos, de José Luis Ábalos, que estaba enchufada en alguna empresa pública española, sin haber accedido a un concurso público ni a ni a una oposición. Y bueno, pues se han confirmado eso. El ministro de Transportes ha afirmado que Ábalos hizo 13 viajes oficiales. 13, es decir, también pagándole a Jessica pues todo lo que corresponde a Jessica Rodríguez. Es que digo a Jessica, me queda un poco raro decir el nombre, que decir también el apellido. A Jessica Rodríguez, pues también 13 viajecillos que se hizo con el ministro en viajes oficiales, ojo, no viajes de ocio. Y que dice que no se pagaron 8 de ellos. Bueno, pues si tú no lo sabes, no sé quién lo va a saber, hijo mío. Pero bueno. Dice que... pues nada. Ahí nos quedamos. Dice, la investigación llevada a cabo por parte del Tribunal Supremo acerca de la contratación de Jessica Rodríguez, expareja del ministro José Luis Ábalos, ha recogido informaciones proporcionadas por parte de INECO, empresa que contrató a Rodríguez, y por el Ministerio de Transportes. Las instituciones han proporcionado información sobre las horas de trabajo de la expareja de Ábalos y los viajes oficiales que realizaron juntos durante su labor al frente del ministerio. La empresa pública INECO ha informado de que Jessica Rodríguez, exnovia del ministro José Luis Ábalos, fue la encargada de rellenar el registro de las horas que supuestamente trabajó en la compañía a través de una aplicación interna, no constando evidencias de accesos indebidos o suplantación de identidad. Así se desprende de la documentación a la que ha tenido acceso Europa Press que INECO ha remitido al juez del alto tribunal que investiga a Ábalos por presuntamente haber percibido de forma ilícita determinados beneficios económicos a cambio de favorecer, prevaliéndose de su condición de ministro, la concentración de determinados contratos con la administración pública o institucional. El periodo analizado, comprendido entre el 1 de marzo de 2019 y el 28 de febrero de 2021, INECO concluye que Rodríguez trabajó un total de 3.684,23 horas para la compañía. Las horas fueron imputadas directamente por la trabajadora a través de sus credenciales personales en el entorno de la red corporativa sostenible. Por último, INECO también se refiere a los correos electrónicos corporativos que han sido aportados a la causa. En uno de estos correos, Rodríguez llegó a comunicar a la empresa que generalmente tenía mayor carga de trabajo lunes a jueves y que incluso necesitó hacer más horas por el cúmulo de trabajo, pese a que su declaración como testigo en el Tribunal Supremo el pasado febrero reconoció que en realidad no trabajaba. Y pues han dicho eso, que hizo 13 viajes junto a José Luis Ábalos entre el 7 de junio de 2018 y el 12 de julio de 2021, el tiempo que no tiene constancia de cómo se pagaron los gastos ocasionados por ella en 8 de esos 13 viajes. Así es como se ha pronunciado un oficio al que ha tenido acceso Europa Press, al que este mismo viernes se ha entregado al juez el alto tribunal que investiga a Ábalos por presuntamente haber percibido de forma ilícita determinados beneficios económicos a cambio de favorecer, prevaliéndose de su condición de ministro, la concertación de determinados contratos con la administración pública o institucional.
También tenemos por aquí que el ministro Óscar Puente trata de desactivar la polémica de la presunta fiesta de José Luis Ábalos en el Parador de Teruel. Dice que fueron 7 personas y solo, entre comillas, se pagaron 292 euros de manutención. Bueno, esto también se ha hablado mucho últimamente, el del Parador de Teruel, de que si José Luis Ábalos había tenido ahí una fiesta, en fin. Dice, todos los gastos relacionados con el viaje se abonaron en tiempo y forma conforme a lo estipulado, afirman en Transportes. Dice aquí que esta presunta polémica fiesta con prostitutas habría tenido lugar en septiembre de 2020. Dicen que había sido en aquel momento. Dice aquí, eso es, que habría tenido lugar en septiembre de 2020. En un comunicado difundido este miércoles, el departamento que ahora dirige Óscar Puente ha explicado que la delegación que fue a aquella visita de carácter oficial en la provincia aragonesa estaba compuesta por 7 personas y que solo se abonaron 2 facturas de gastos de manutención por importe de 124 y 167 euros respectivamente. Un total de 192,1 euros porque, sí, bueno, tenían decimales, tenía céntimos también esas cantidades. También se informa de que el coste de las 7 habitaciones se pagó a través de Viajes El Corte Inglés y no de la empresa pública propietaria del establecimiento, sin precisar el montante total, a lo que añaden consta además una factura más emitida por Viajes El Corte Inglés con fecha 15 de septiembre de 2020 de otra habitación por importe de 87,5 euros, que sin embargo fue posteriormente anulada por la propia entidad Viajes El Corte Inglés el 9 de octubre de 2020. Desde el gobierno tratan de desactivar así la polémica por los supuestos desperfectos que se produjeron en la suite principal de dicho establecimiento en una reunión privada con señoritas organizada presuntamente por José Luis Ábalos, que lo niega, en plena pandemia, de la que han informado varios medios de comunicación y en la que también se sitúa a la mano derecha de Ábalos, Coldo García, y a su hermano Joseba, todos ellos imputados ahora en la trama de cobro de comisiones millonarias por la venta de mascarillas que se investiga en el llamado caso Coldo. Según el Ministerio de Transporte, la delegación oficial que acudió a Teruel el día en el que se había producido la citada fiesta estaba formada por el entonces ministro, 2 asesores, una responsable de protocolo, 2 escoltas y un conductor. El motivo del viaje oficial era una visita a las obras ferroviarias de la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto y la presentación del plan de creación de centros de competencias digitales y del Centro para la Gestión del Mantenimiento de Infraestructuras Cloud de Renfe en la sede de la subdelegación del gobierno en Teruel. En fin... más cosas. Tenemos también por aquí, hombre, es verdad, esta semana, concretamente este pasado miércoles, día 16 de abril, pues el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, tuvo una visita del juez Peinado que fue a la Moncloa. Así es, Félix Bolaños olvida ante el juez cómo contrató a la asesora de Begoña Gómez, que es la mujer del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Dice, tengo muchas personas a mi cargo. El ministro se suma a los 50 socialistas que se han sentado ante un juez con Sánchez como presidente. Dice, tengo muchas personas a mi cargo. Con estas personas, Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ha justificado ante el juez Juan Carlos Peinado que ha olvidado cómo contrató a Cristina Álvarez, la asesora que terminó ayudando a Begoña Gómez en sus negocios particulares. Bolaños ha prestado declaraciones este miércoles en calidad de testigo en el caso Begoña, en una comparecencia que ha durado 3 horas y que ha desarrollado en un despacho de la Moncloa. Peinado había citado al ministro por la investigación sobre la contratación de Cristina Álvarez como asesora personal para la esposa del presidente del gobierno. Fue entonces fuentes presentes en el interrogatorio aseguran que se encontraba tenso y que ha respondido con evasivas. Félix Bolaños ha defendido ante el juez que la contratación fue legal, sin embargo ha admitido que él estaba inmerso cuando Cristina Álvarez fue contratada en 2018 en la formación de gobierno tras la moción de censura, aunque recordemos que Félix Bolaños no llegó a ser ministro hasta 2021. Ha asegurado ante el juez que tiene mucho personal adscrito a los 3 ministerios que lidera y que Cristina Álvarez es una trabajadora más. El magistrado Juan Carlos Peinado, titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid,
pues se ha trasladado al complejo de la Moncloa para tomar declaración a Bolaños a las 10:30 de la mañana de este miércoles, dentro del proceso judicial donde se investiga a Begoña Gómez por supuestos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo. Lo ha hecho en un coche facilitado por presidencia del gobierno que contaba con seguridad policial. La testifical de Bolaños ha comenzado unos minutos tarde debido a que las cámaras estaban mal colocadas. Claro, de hecho, el juez Peinado ha tenido que precisar de mucho material para poder tomar declaración, un montón de altavoces, varios micrófonos, varias cámaras, varias mochilas de 4G creo que era, con 2 routers wifi, bueno, una cosa gorda para prestar declaración al ministro. Bien, ya decimos aquí que de hecho el juez instructor ha convocado a Bolaños después de que Alfredo González, que en julio de 2018 ejercía como vicesecretario general de la presidencia del gobierno y gestionó la propuesta de nombramiento de Álvarez como asesora de Gómez, lo identificara como su superior jerárquico en aquel momento. El pasado febrero, González, exsecretario de Estado, explicó durante su testimonio que no conocía a Álvarez ni a la mayoría de personas cuyos nombramientos tramitó y que no recordaba si había revisado o no el currículo de la actual asesora. Durante aquel interrogatorio, el juez le preguntó a quién reportaba en ese periodo y si había comentado con alguna persona la propuesta de nombramiento de la actual asesora de Begoña Gómez. El testigo afirmó no recordar haber tratado el asunto con ningún superior e insistió en que procesó muchos nombramientos porque era un periodo de cambio de gobierno, que es cuando se sustituye todo el personal eventual. El magistrado mostró extrañeza y González afirmó que era lo habitual al tratarse de personal eventual. A continuación, el juez volvió a preguntar de quién dependía y el testigo indicó que era Félix Bolaños, a quien situó como su jefe directo, en el que mantenía reuniones todos los días para gestionar multitud de asuntos en la Moncloa. También, dice aquí que el magistrado planeó interrogar a Bolaños en la sede ministerial de justicia en la calle San Bernardo de Madrid, junto a las saunas del padre de Begoña Gómez. Finalmente aceptó trasladarse al complejo de la Moncloa a solicitud del ministro. El responsable de justicia argumentó que por razones de seguridad, su responsable de escoltas consideraba apropiado que la comparecencia se realizara en las instalaciones de la presidencia del gobierno. Claro, no la sede del ministerio, que está en pleno Madrid. En la Moncloa además pues tiene un jardín muy grande y demás, es decir, es un sitio que está más cerrado y más apartado. Pues nada, dicho esto, vamos a hablar ya de más temas porque no es el único caso. También tenemos que hablar ya, pues en este caso cosas que afectan a otros gobiernos, como en este caso es a la Generalidad Valenciana, que no hace una excepción y borra las grabaciones de las cámaras del Palacio de la Generalidad del Día de la Dana. Claro, entendemos que en esas imágenes se quería ver si Carlos Mazón llegó a tiempo, no llegó a tiempo para avisar de que tenían que lanzar la señal de alarma. Bueno, pues en este caso dice aquí que la operación Salvar al Soldado Carlos Mazón, como lo titula el diario.es, en la que el gobierno valenciano lleva inmersa 6 meses, la Generalidad cae en constantes contradicciones. Desde la tesis del apagón informativo hasta la implicación del presidente en la gestión de la emergencia y su propio paradero, con multitud de cambios de versión y sin apenas pruebas documentales. Hay un complejo silencio sobre el 29 de octubre. No hay hasta la fecha ni una factura que acredite que se produjo la comida en el Ventorro y su finalización, que de hecho ya recordemos que el dueño del Ventorro, para evitar toda la polémica, ha decidido quitar los carteles del Ventorro que había en la fachada, para evitar que la gente fuera allí como un lugar de visita por curiosidad. Pues dice que no hay un listado oficial de las llamadas que hizo el presidente, ni una grabación o registro que acredite a qué hora regresó al Palacio de la Generalidad a trabajar. Sí la hubo 4 meses después del presidente entrando al CECOPI, pero la Generalidad necesitó cambiar de versión para seguir su estrategia judicial. El Ejecutivo Autonómico ha respondido a la oposición, que ha pedido la copia de las cámaras de seguridad de aquel día, que ha procedido a aplicar la ley que regula los sistemas de videovigilancia en la vía pública. Es una forma de confirmar que se han borrado las grabaciones, dado que la norma indica que se almacenan durante un mes, salvo que se relacionen con infracciones en materia de seguridad pública. En concreto, que las grabaciones serán destruidas en el plazo máximo de un mes desde su captación, salvo que estén relacionadas con infracciones penales o administrativas graves o muy graves en materia de seguridad pública, con una investigación policial en curso o con un procedimiento judicial o administrativo abierto.
Los socialistas y Compromís hicieron una petición de documentación el 26 de febrero, 4 meses después de la riada, y ya ha pasado notablemente el plazo. No consta que la jueza instructora de la causa haya pedido estas grabaciones, dado que el presidente ni está imputado ni citado como testigo y solo puede declararla de manera voluntaria. Pues tenemos por aquí que el Ejecutivo Autonómico avala la decisión en un informe de la unidad adscrita de la Policía Nacional responsable de la seguridad del Palacio desde 2023. La vicepresidenta del Consejo, Susana Camarero, reiteró este martes en rueda de prensa que las imágenes se borran cumpliendo con lo previsto en la ley y que trasladó la responsabilidad a la Policía Jefa de Seguridad. La norma establece que se custodien durante un mes, pero apuntó a la portavoz que hay un informe de la propia comisaría que dice que iba a leer para que no hubiera ninguna duda. El informe dice que en estos momentos las videocámaras del Palacio de la Generalidad conservan las imágenes en un plazo máximo de 15 días. Pasado ese tiempo, salvo que haya sido requeridas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en una forma prevista en la ley, se borran. El procedimiento de borrado se da por superposición de nuevas grabaciones a las ya existentes. Es decir, que no es que se borren, venga, tengo las imágenes, pues las destruyo y las borro. No, es que se van grabando encima de las otras imágenes. Es decir, se continuó. La vicepresidenta se actúa de la misma manera que se actúa siempre, no hay ninguna excepción, es algo que está regulado y que se hace. El informe se realiza a raíz de las preguntas parlamentarias del Partido Socialista de Compromís, que reclamaron la copia de las grabaciones el pasado febrero. La responsable de seguridad del Palacio de la Generalidad, a la que acude Camarero, es la inspectora jefa Pilar Boyó, también a cargo de las oficinas de denuncias y asistencia a las víctimas de la violencia de género. En el caso del Palacio de la Generalidad, las grabaciones se custodian a un encargado del tratamiento de imágenes que también debe ser responsable ante la Agencia de Protección de Datos. Guardarlas o no es una acción de carácter voluntario y su borrado, como indica el informe al que acude el Consejo, es automático si no hay una orden contraria, apuntan fuentes conocedoras de la seguridad. El diario.es ha tratado de recabar la versión de la Consejería de Emergencias, de quien depende la unidad adscrita, pero el medio en cuestión no lo ha conseguido. Con todos los testimonios de las escoltas y el personal del Palacio pueden suplir este testimonio. Dice aquí también, la falta de pruebas documentales sobre la entrada o salida del presidente del Palacio de la Generalidad choca con la de su entrada en el centro de emergencias de La Eliana, donde se estaba desarrollando el CECOPI con todos los mandos de la emergencia. El CECOPI era el comité de emergencia, ¿de acuerdo? Tras meses jugando con la ambigüedad, apuntando que Amazon llegó a partir de las 19 horas, el pasado 25 de febrero, la Generalidad filtró un informe a la agencia EFE donde aparecían capturas de pantalla de las cámaras de vigilancia que indican que el presidente entró por la puerta del centro a las 20 horas y 28 minutos, saludando en un tono distendido. El informe, elaborado por un responsable de seguridad de la agencia de emergencias, estaba fechado el 18 de febrero, casi 4 meses después de la dana, lo que indica bien que se conservaron las imágenes, bien que se realizaron pantallazos de forma preventiva. Que hombre, si se han borrado las imágenes, entiendo que los pantallazos se realizaron por si acaso, porque si las imágenes están borradas, en febrero no ibas a poder hacer una captura, ¿no? Miradas en detalle, se observa que las imágenes proceden de un pantallazo al ordenador en el que se está reproduciendo el vídeo. Algunos detalles técnicos, el nombre y peso del archivo en formato JPG y no de la cámara en sí. La vigilancia del Centro de Coordinación de Emergencias corre a cargo de una empresa de seguridad privada y se rige de otra manera, al ser una infraestructura crítica. De hecho, el pasado enero el Consejo aprobó un contrato de emergencia para refuerzo del servicio de vigilancia y seguridad en el Centro de Coordinación de Emergencias situado en La Eliana, con un importe de adjudicación de 6.070 euros a la empresa Med Seguridad S.A. El centro se rige por la Ley de Infraestructuras Críticas. Se apunta que debe designar un responsable de seguridad, en este caso un funcionario que trabaja en la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias. No serán por lo tanto susceptibles de esa restricción de un mes para su borrado como la del Palacio de la Generalidad u otro edificio público, pero choca el doble rasero del Ejecutivo para exculpar al presidente. No hay problema en disponer de los recursos audiovisuales para acreditar su paradero en las horas clave de la emergencia. No se dispone de información. Y luego, pues nada, dicho esto, tenemos que hablar también, de más cosas. Por ejemplo, el gobierno retira a Andalucía las ayudas al transporte infantil por ocultar que las financia el Estado. Esto parece casi una cosa de mentira, ¿no? De risa. Es decir, que el gobierno te retira una ayudas al transporte infantil porque la Junta de Andalucía no ha promocionado que es una ayuda del Estado, ¿no? Esto es como cuando Pedro Sánchez fue a Sevilla a entregar llaves de viviendas de protección oficial
y bueno, pues quiso acaparar toda la atención él, cuando en realidad era una cosa de, no, era de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Sevilla, pero bueno. El Ministerio de Transportes considera una quiebra de la lealtad institucional arrogarse una medida estatal y la Junta anuncia acciones penales ya que lo ve un ataque desproporcionado. Eso parece, ¿no? Apunta que es otra nueva medida de Óscar Puente que podría ser cuestionable. El Ministerio de Transportes ha anunciado en la Junta de Andalucía la retirada de las ayudas destinadas a la gratuidad del transporte público a los menores de 15 años de la comunidad al incumplirse la obligación de que todas las actividades de comunicación o difusión de estas ayudas incluyan de manera expresa que reciben financiación del Estado. El pasado lunes había abierto un nuevo asunto de controversia entre el Estado y la Junta de Andalucía una vez que la consejera de Fomento anunció en Granada que el transporte metropolitano sería gratuito para los andaluces de hasta 14 años a partir del 1 de julio, al tiempo que confirmaba la continuidad de las bonificaciones adicionales en Andalucía para el conjunto de los usuarios. Óscar Puente reprendió a la Junta acto seguido por estar ocultando que el gobierno de España es el que financia y promueve la gratuidad en este tramo de edad. A ver, hay que reconocer que también la Junta de Andalucía, oye, si es una ayuda del Estado, tienes que decir que es ayuda del Estado, no te la apropies tú, ¿no? Pero actuar de esta forma, bueno, también es un poco rabieta, ¿no? Y este martes por la tarde una carta remitida por el Ministerio a la consejera de Fomento, a la que ha tenido acceso la agencia EFE, el gobierno considera una quiebra de la lealtad institucional que la Junta de Andalucía anunciara esa bonificación al transporte público sin aclarar que dicha gratuidad es posible gracias a fondos estatales. Estos incumplimientos abocan lamentablemente a la imposibilidad de conceder las ayudas solicitadas para esta administración, concluye la misiva firmada por el director general de Estrategia de Movilidad del Ministerio de Transportes, Miguel Álvarez Martínez. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ya había recriminado directamente a la Junta en su perfil de Twitter que seguían la estela de Isabel Díaz Ayuso debido a que la Junta de Andalucía anunciara una bonificación que paga el gobierno y aventuró que esto va a traer cola. El Ministerio de Transporte abundó además que el gobierno financia íntegramente descuento del 50% para el abono joven y cofinancia las bonificaciones del 40% para los títulos multiviaje y abonos de transporte público local y autonómico. La Junta de Andalucía está omitiendo que únicamente toma esta medida gracias a que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha puesto en marcha una serie de ayudas específicas para rebajar el precio del transporte a viajeros habituales y promocionar su uso para el segundo semestre del año, añadía el Ministerio ya el lunes. Por su parte, la propia consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de Andalucía, Rocío Díaz, ha asegurado este martes que el gobierno andaluz adoptará todo tipo de acciones, incluidas las judiciales, tras asegurar que el gobierno había traspasado todos los límites quitando a Andalucía las bonificaciones al transporte público. Y en una nota de audio, la consejera ha sostenido que se trata de un ataque desproporcionado hacia los jóvenes andaluces que no van a consentir, al tiempo que ha considerado que se trata de una decisión injusta, arbitraria y caprichosa. Díaz ha apuntado que Andalucía debe ser respetada y consecuentemente ha apuntado que no van a tolerar más agravios a Andalucía. Bien, pues en este caso, en fin, después de esta noticia, también tenemos que hablar, por ejemplo, de que Óscar Puente está aprobando la alta velocidad entre Badajoz y Cáceres, hablando también, lógicamente, el Ministerio de Transportes, pues la alta velocidad entre Badajoz y Cáceres a 303 km por hora y anuncia que el tercer AVE estará en funcionamiento antes del verano. Sí, eso está muy bien, pero lógicamente lo que también hace falta en este caso es que el AVE llegue a Extremadura. No simplemente, bueno, el tren de alta velocidad entre Badajoz y Cáceres, oye, que está muy bien que haya tren entre las capitales de provincias extremeñas, pero oye, que también tienen que estar comunicadas con lo que es Madrid y con Andalucía. Y que dice que la alta velocidad en Extremadura es una prioridad para el gobierno de España, a ver si es verdad, y que está garantizando que será una realidad para el año 2030. Y que las pruebas han comenzado este 27 de marzo. Dicen que van a solicitar la autorización de puesta en servicio a la Agencia de Seguridad Ferroviaria a finales de año y que quieren conectar a Badajoz con Madrid en 4 horas o menos. Pero bueno, si se tarda lo mismo en coche, ¿no? Que se note la alta velocidad para algo, ¿no? Vamos a ver. Vamos a intentar que sean menos, ha añadido el ministro en una intervención ante los medios este lunes en Mérida recogida por Europa Press. Con ello, una vez esté desplegado, el sistema facilitará duplicar la velocidad de circulación actual por Extremadura,
Recordar los tiempos de viaje con la capital de España entre 20 y 45 minutos en función del número de paradas y mejorar la conectividad ferroviaria en la región. Para ver si es verdad que eso es importante. Pues nada. Dicho esto, tenemos que hablar de más cosas porque tenemos también aquí que ya en cuanto a política orgánica hay dos noticias que afectan al PSOE. La primera es relacionada con el poder del PSOE en la provincia de Valencia porque ha habido primarias. Digamos que Diana Morant, ella tenía a un candidato propuesto que era, digamos, el candidato sanchista, digamos, ¿no? Porque si era el candidato Diana Morant, era el candidato sanchista para presidir el PSOE de la provincia de Valencia. Hablamos en este caso del señor... ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a ver... Bueno, tenía por aquí el nombre, pero se ve que no aparece. Pero bueno, lo que nos tenemos que quedar es que había dos candidatos, un hombre cuyo nombre no me acuerdo, y otro señor que es Carlos Fernández Bielsa. Pues Carlos Fernández Bielsa ha sido ratificado como presidente o secretario general del Partido Socialista en la provincia de Valencia, lo cual evidencia que hay una fractura en el Partido Socialista en la provincia de Valencia porque prácticamente los resultados han sido un 50-50%. Han estado muy divididos entre Carlos Fernández Bielsa, que es el que ha ganado, y entre su candidato, que era el candidato oficialista de Diana Morant, que era... vamos, no sé quién hace una noticia tan mal hecha. Creo que es aquí Robert Raga. Aquí está. Recordemos que Bielsa se impuso en las primarias el pasado mes de marzo al candidato de la ministra Robert Raga y lo hizo tan solo por 21 votos, lo que llevó a Raga a mantener el invite e impugnar varias votaciones. Porque era un escaso margen que dice, bueno, son tan pocos votos que si impugno igual consigo cambiar en este caso la balanza. Pues nada, finalmente han reconocido la victoria de Carlos Fernández Bielsa y que Raga pues ha tratado este fin de semana de hacer valer sus apoyos para lograr condicionar la confección de una nueva ejecutiva provincial. Hay que recordar que Carlos Fernández Bielsa es el alcalde de Mislata. Quiero decir que es el alcalde de una localidad importante. Pues bien, en realidad él era ya de antes secretario general del PSOE en Valencia, pero ahora pues lo ha vuelto a ser. Ha revalidado el cargo. Y nada, pues... Así es. Así es lo que ha pasado. 50-50%. Muy justito todo. Y nada. Veremos a ver cómo van allí las cosas en la Comunidad Valenciana, porque entre PP y PSOE la verdad es que no le están haciendo ningún bien a la región. Y luego hay que recordar que otra noticia, en este caso el expresidente socialista del Senado, Ander Gil, ha renunciado a su acta de senador en la Cámara Alta para fichar por la consultoría Llorente y Cuenca. Por lo tanto entendemos que va a dejar la política y pues se pasa en este caso a esta empresa. Aquí está, será director senior de Asuntos Públicos en España y Portugal de la compañía. Bien. Y luego en Manilva, pues tenemos aquí que, bueno, malas noticias para el PP en la provincia de Málaga porque va a perder dos municipios. En este caso hablamos de Manilva. El PP en este caso estaba gobernando Manilva con un pacto un poco extraño. Recordemos que Manilva las elecciones, no sé si las ganó, fue el PSOE, pero el PP logró reunir los votos de Vox y también de Izquierda Unida en Manilva, porque Izquierda Unida no quería que gobernara el PSOE porque el PSOE en Manilva estaba acusado de varios casos de corrupción, que el PSOE estaba muy mal en Manilva, no era un partido, digamos, claro, no era un partido transparente, y entonces pues habían dicho, venga, pues apoyamos al PP para que no haya un alcalde imputado. Entonces se dio la circunstancia de que Vox y en este caso Izquierda Unida estaban apoyando al PP al mismo tiempo, algo bastante extraño. Bueno, pues ya esto parecía que estaba dudando demasiado y finalmente el alcalde de Manilva, que es el popular José Manuel Fernández,
pues le han presentado una moción de censura, se la han presentado Compromiso Manilva y los exediles de Izquierda Unida en sus cargos en el ayuntamiento, pues le han presentado una moción de censura y lógicamente pues, José Manuel Fernández mientras que siga siendo alcalde les ha apartado de sus puestos de concejales. El 28 de abril se votará la moción de censura y han alegado falta de confianza entre los socios de gobierno, en concreto 4 ediles de Compromiso Manilva y 4 de Con Andalucía, pues son los que han firmado la moción de censura y que pues nada, se va a votar el 28 de abril a las 12 de la mañana. Hasta entonces serán los 4 concejales del PP los que asuman las delegaciones de los concejales cesados. Así que nada, recordemos que formó un pacto, en este caso fue apoyada por los 4 ediles de Con Andalucía e Izquierda Unida, y lo que hemos generado la expulsión de estos últimos del partido de izquierdas, y también votó a favor el concejal de Vox, que no forma parte del gobierno. Y nada, pues... el que había ganado las elecciones era Compromiso Manilva, que de hecho el Partido Popular integró en el equipo de gobierno a 4 concejales de Compromiso Manilva, pese a que habían ganado las elecciones con 5 ediles, que no llegó a acuerdos para formar un gobierno en 2023. El objetivo era aprobar el presupuesto de este año y dotar de estabilidad al Ayuntamiento de Manilva. Como siempre, la justificación que aquí siempre se da para presentar moción de censura es parálisis en el ayuntamiento. Me pregunto si de verdad será parálisis o es la excusa que ponen. Yo me acuerdo también que hubo un alcalde también aquí en la provincia de Málaga al que le plantearon una moción de censura al mes o a los 2 meses de gobernar, porque las fuerzas de izquierda no se pusieron de acuerdo entre sí, se pusieron de acuerdo más tarde y plantearon una moción de censura al alcalde del PP. ¿Por qué no estamos haciendo las cosas bien? Digo, pues no me ha dado tiempo, si llevo 2 meses en el cargo. Pero bueno, era porque no se habían puesto de acuerdo y se pusieron de acuerdo más tarde. Pues ya está, para eso está la moción de censura, ¿no? Si no me da tiempo, si no hago las cosas en su momento, pues lo hago más tarde, aunque jorobe al alcalde que hay. Bien, pues lo cierto es que en Totalán va a haber otra moción de censura en la provincia de Málaga y también contra el PP. El PSOE de Totalán y la concejala independiente presentan una moción de censura contra el alcalde del PP. El socialista Miguel Ángel Escaño es el candidato a la alcaldía, que es el que se ha propuesto. Y en este caso, pues, se dice aquí que este municipio de la comarca de la Axarquía, pues aquí tenemos que la concejala independiente del ayuntamiento, Margarita Blanco, los concejales del PSOE en el consistorio, Miguel Ángel Escaño, Remedios Fernández y Daniel Hernández, han registrado una moción de censura con el fin de desbancar al Partido Popular, encabezado por el alcalde ahora mismo, Víctor Martín Ruiz, con el firme compromiso de impulsar un cambio de gobierno en el municipio centrado en el interés general de la ciudadanía. Y pues nada, en las pasadas elecciones el PP y el PSOE empataron a tres concejales cada uno, y hubo una concejal independiente que era la que iba a decantar el gobierno. En principio pactó con el PP, pero ahora pues ha decidido pactar con el PSOE. Así que... nada, pues veremos a ver qué pasa, porque está nuevamente, ¿no? Parece el clima tenso con esto de la moción de censura, pero vaya, que en realidad mociones de censura, si os paráis a pensar en cualquier municipio pequeño, pues al final siempre estamos hablando de mociones de censura constantemente. Pero bueno, vamos a ir ya en este caso a parar con las noticias nacionales, vamos con las internacionales, pero como siempre antes vamos a ir a repartir suerte. Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido 51.755 51755. Serie 108108. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Bueno, me dicen por aquí que tenemos cuánto es. Venga, poquito tiempo, así que vamos a ir como un cohete. En las noticias internacionales, 2 cosas que destacar. La primera, que Estados Unidos ha amenazado con abandonar
las negociaciones para un alto el fuego en Ucrania si no hay avances pronto. Y es verdad, porque la situación está muy estancada, no hay avances, y estamos hablando que Putin ahí sigue con Rusia metiéndose con Ucrania. Así es que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha adelantado este viernes desde París que Estados Unidos podría dejar las conversaciones para la tregua si Ucrania y Rusia no demuestran su compromiso en cuestión de días. Así que dice, necesitamos determinar ahora en cuestión de días si este acuerdo de paz es viable a corto plazo, porque si no lo es, entonces seguiremos adelante con otra cosa. Claro, tampoco pueden estar centrados en eso todo el rato, porque les está quitando mucho tiempo igual de dedicarse a hacer otras cosas. Y estas han sido las declaraciones de Rubio, que junto al enviado de Donald Trump, Steve Witkoff, ha viajado a la capital francesa para mantener conversaciones con sus homólogos europeos sobre Ucrania. El secretario de Estado ha calificado de positivas estas reuniones en declaraciones a los medios de comunicación, en las que también ha recalcado que la administración Trump no va a continuar con los esfuerzos durante semanas o meses. No es la primera vez que el gobierno de Trump ha mostrado su impaciencia con las conversaciones encalladas entre ambos países. En los últimos meses, el líder norteamericano ha insistido varias veces a Putin para que frene los ataques a Ucrania. Rusia debe actuar, escribió en Truth Social. Y nada, dice, Rusia responde a Estados Unidos, podemos constatar ciertos avances. Ahora el Kremlin ha respondido a Marco Rubio. El gobierno ruso ha asegurado este viernes que ha habido avances concretos en las negociaciones con Estados Unidos para un arreglo pacífico con Ucrania, en respuesta a las declaraciones del secretario de Estado estadounidense sobre su país podría abandonar el proceso de paz. Peskov ha señalado que se han alcanzado ciertos acuerdos en las últimas semanas, aunque aún quedan muchas discusiones complicadas por delante. Al mismo tiempo, admitió que la tregua energética de 30 días venció después de que Rusia y Ucrania se acusaran constantemente de violaciones. En cuanto a una posible reanudación de los ataques rusos contra las infraestructuras energéticas ucranianas, ha apuntado que en estos momentos no existe ninguna orden del comandante supremo, el presidente Putin. Y en cuanto a las declaraciones de Donald Trump, ha dicho que espera que Moscú les proporcione esta semana una respuesta a la propuesta sobre un alto el fuego entre Rusia y Ucrania. Peskov se ha mostrado cauto. El asunto del arreglo ucraniano es complejo. La parte rusa está a favor del arreglo de este conflicto y la defensa de sus propios intereses y está abierta al diálogo, es lo que ha dicho. Bien. Pues también luego el otro foco internacional es Ecuador, porque allá había elecciones y yo pensaba que, bueno, pienso que contra todo pronóstico, porque decían que era candidata oficial del correísmo, es decir, la candidata ungida por Rafael Correa iba a ganar las elecciones. De hecho sí que es verdad que me parece que... No, tampoco ganó la primera vuelta. La primera vuelta parece que estuvo la cosa igualada, 44-17 a 44. Pero en la segunda vuelta Daniel Noboa ha ganado a Luisa González la segunda vuelta en las elecciones ecuatorianas. Por lo tanto, el actual presidente de Ecuador, que lo es desde noviembre del 2023, pues va a seguir siendo el presidente. En este caso, pues nada, Daniel Noboa ha ganado con 55,63% de los votos, ha derrotado en este caso a Luisa González con un 44,37%. El movimiento Revolución Ciudadana, que recordemos que es su líder es Rafael Correa, pero en este caso pues decimos Daniel Noboa, que es el candidato de Acción Democrática Nacional, pues que es un partido de derecha, pues ha ganado en Ecuador, y Ecuador pues sigue alejándose de las ideas digamos comunistas, que eran las que había hasta el 2021. Y nada, pues Daniel Noboa seguirá siendo el presidente ecuatoriano. Dicho esto, vamos a pasar a hablar de las noticias de sucesos, porque hemos tenido aquí varias. La primera ya hemos reflexionado inicialmente sobre ello. Ha sido que un menor ha atropellado y ha matado a una niña de 11 años en la playa de La Barrosa, en Chiclana, en Cádiz. Esto ha ocurrido con una moto, por lo visto. Era una familia madrileña que había ido de viaje de Semana Santa a Chiclana, y pues ha atropellado a la menor y la ha matado. Su hermana de 14 años resultó también herida en el mismo accidente, pero su vida no corre peligro. También tenemos que hablar de que, bueno, el atropello mortal que ha habido en Fuengirola
Recordemos que es una conductora iraní que circulaba ebria y sin carné de conducir. Lo hacía a una velocidad entre 100 y 120 kilómetros por hora en una vía donde la máxima velocidad permitida era de 30. Ha fallecido la copiloto que iba con ella en el vehículo. También han fallecido un joven de 25 años de Sevilla. No sabemos si estaba allí de vacaciones. Y lo cierto es que hay otros 3 hombres que están ahora mismo graves en el hospital debido a esto que ha ocurrido, como decimos, a un suceso trágico. También, en este caso internacional, tenemos que hablar de que ha habido 4 muertos y un herido grave al caer una cabina desde un teleférico en Nápoles, en este caso en Italia. No sabemos en este caso cómo ha sucedido. Ha sido una pareja británica, un joven israelí y el maquinista italiano, los 4 muertos en el teleférico de Nápoles, una cabina con 5 personas que ha caído a un barranco al romperse el cable de un teleférico cerca de Nápoles. Y también ha dejado un herido grave, como hemos dicho. En fin, algo bastante trágico. En fin. Luego, la Policía Nacional investiga el vídeo de un joven colgado del último vagón del Metro de Madrid. Digamos que el Metro de Madrid pues tiene unos sitios en los que tú te puedes agarrar y te vas cogido del metro, pero claro, esto no es seguro, el metro va a una velocidad, te puedes caer y como el Metro de Madrid además es un poco estrecho, como haya una curva, te quedas ahí, porque es que el metro es que no cabes y vamos, es casi una muerte ya asegurada. Bien, pues ha habido un joven que se ha colgado del último vagón de un Metro de Madrid y el infractor podría enfrentarse a sanciones de hasta 1.500 euros. Esto sabemos que el vídeo subido es por el usuario FF Fantin, acumula más de 850 visualizaciones. En él un joven de origen galo, es decir, francés, se graba en la estación de línea 1 del metro con auriculares puestos y sujetando el móvil, subiéndose a la parte trasera de un vagón de metro. Además sale con una sonrisa en la cara, muy contento, como si estuviera muy alegre de lo que estaba haciendo. Bien, el tren inicia la marcha mientras el chico, al que se le ve claramente el rostro, aparece agarrado con una sola mano mientras con la otra sujeta el móvil con el que graba. Así que han investigado los hechos que han ocurrido. De hecho ha sido identificado el infractor, ha sido identificado. Tenemos por aquí, eso es. De hecho, eso yo tenía entendido que había sido ya identificado. Aquí está, identificado el hombre que se grabó colgado del vagón de un metro de Madrid. Es un joven francés de 21 años. Yo pensaba que era mayor incluso. Pues sí, es una investigación iniciada por la Brigada Móvil. El vídeo difundido por el usuario de TikTok FF Fantin muestra al joven con lo que hemos dicho antes. Y nada. Pues dice, el Metro de Madrid trasladó el pasado viernes los hechos a la Brigada Móvil tras detectar el contenido en redes sociales. La empresa pública también ha anunciado su intención de presentar una denuncia formal contra la joven. En uno de los vídeos, titulado en inglés con música línea 1 y 5 de metro, el joven espera desde el andén hasta la llegada del tren y se sube a la parte trasera, aferrándose a una barra exterior justo antes de que el convoy acceda al túnel. Pues nada, le han incoado una sanción. Y nada, pues evidentemente hay que mantener el orden, no se puede hacer lógicamente este tipo de cosas. También han clausurado un restaurante chino en Usera con 300 kilos de comida podrida. Mataban a las palomas a patadas y las servían como pato laqueado. Sí, no, el famoso pato a la pequinesa, pues eso es lo que ha pasado. Han rastreado un restaurante chino en Usera por insalubridad. Dicen, el propietario está acusado de un delito contra la salud pública y otro contra la fauna y la flora. Claro, a ver, tú no puedes matar a una paloma y ponerla como si fuera pato. Primero, que una paloma no es un pato, primero ya te están engañando, y la paloma pues igual puede tener, si no está bien limpiada o lo que sea, matada a patadas, se tiene más sufrimiento para la paloma. Pues en este caso seguramente tiene que ser algo bastante también insalubre, como decimos. Así que
En fin, esto ha ocurrido y como decimos, las autoridades han cerrado el local y el dueño está siendo investigado por un delito contra la salud pública, contra la fauna y la flora y contra los derechos de los consumidores. Se cree que cazaban palomas en la calle y las mataban a patadas. Luego las desplumaban y luego las ofrecían como pato laqueado. Nada más entrar, los agentes observaron las primeras incidencias, los extintores estaban mal colocados, no cumplían con la altura mínima desde el suelo y las puertas de emergencia estaban bloqueadas con 2 cubos de basura. Además, la falta de higiene era evidente y había restos de suciedad en las cocinas que incumplían con creces la normativa higiénico-sanitaria. Todo olía a marisco podrido, era casi inaguantable, señaló uno de los agentes de la comisaría de Usera que intervino en la inspección. Lo que yo no sé entonces es cómo los trabajadores han podido estar ahí con ese olor tan horroroso. Dice, en el aseo para personas con movilidad reducida, las policías observaron una estantería con un mecanismo de apertura corredizo. Una vez abierto como si se tratara de una estancia secreta, accedieron los agentes a un habitáculo con 8 arcones frigoríficos, con alimentos congelados sin etiqueta de trazabilidad, sin control de temperatura, con restos de óxido en las bisagras y con algunas de las bolsas con un sospechoso olor amarillento. En esta habitación los agentes también descubrieron bolsas con gallinas negras congeladas, un tendedero con tintas de carne secándose en un ventilador, con tiras de carne, pero he dicho tiras de carne, y escurriendo grasa y trampas para ratas con cebos de carne. La estancia que era empleada como almacén no figuraba en los planos del local. Encima, secreto todo. También en la cocina se intervinieron 2 ejemplares de palomas domésticas desplumadas que podrían haberse servido como si fueran patos. Bivalvos tipo dátil de mar chino, holoturias hidratadas para su consumo y otra gran cantidad de kilos de alimentos sin etiquetado en el interior de los arcones. También había restos de grasa en las paredes y sartenes oxidadas en el suelo. Además, el tubo de evacuación de gases terminaba en un vaso de plástico, haciendo las veces de sombrerete extractor. Los alimentos han quedado precintados a disposición del Departamento de Sanidad de la Junta Municipal de Usera. Se calcula que había almacenado más de 1 tonelada de productos sin control de garantías sanitarias. En el local clausurado hay un letrero en chino donde se indica que está cerrado por vacaciones. Encima de eso, sí. Al lado han escrito la palabra guarros en un rotulador. Los vecinos que viven en el bloque donde se encuentra el restaurante chino dicen que han denunciado la situación del local ante la policía en varias ocasiones. En fin, dice, ninguno comíamos ahí, olía mal y veíamos cómo entraban comida en un carrito y la dejaban en la puerta a plena la luz del día, señaló un residente. Es decir, que yo no sé cómo ahí no ha caído alguien grave de salud viendo la situación que hay. Que casi que hay que dar gracias de que no haya habido peores consecuencias de salud. Y luego también dicen aquí que un hombre esto ha pasado la Semana Santa de Málaga, un hombre ha arrojado agua al trono de la crucifixión en Málaga. Por lo visto se trataría de una persona que no tenía, que no estaba en sus capacidades mentales, que no estaba, digamos, en pleno uso de facultades mentales. Y esto ocurrió el lunes santo, unos minutos antes de las 16:30 horas, cuando el desfile procesional discurría por la calle Peña. Un individuo ha lanzado el líquido desde una garrafa que ha llegado a mojar parte de la imagen, el trono y algunos portadores del mismo. Tras el incidente, el hombre ha sido reprendido por las capacidades de la hermandad y trasladado por la policía local, que ha comprobado que el líquido arrojado se trataba de agua. Era español el que ha hecho esto. Hay que decir que ha sido agua dentro de todo, que puede haber sido gasolina, podría haber sido Coca-Cola, que eso además es algo que es pegajoso y podría haber sido peor. Entonces, que den gracia que ha sido agua dentro de todo. Dentro de todo era agua. Pero vamos, que igualmente, yo qué sé, aunque vale que era una persona que parece que no estaba bien de facultades mentales, pero si a ti no te gusta la Semana Santa, pues simplemente no vayas a verla y no vayas por ahí echando agua a los cristos de las vírgenes, que tampoco ellos tienen la culpa de nada. En fin. Pero bueno, vamos a hablar de economía, porque tenemos que decir que hay que hablar de la marca Benetton, esta tienda de ropa, porque va a haber cambios con su estrategia en España. Había un titular que incluso podría ser tenebroso. Adiós a las marcas de ropa más famosas de España. Cierran para siempre más de 400 tiendas de Benetton en España. Dicen que
pues la firma se despide de cientos de sus tiendas físicas en todo el planeta. Dicen que estos cierres de establecimientos van a ser antes de final de año y que también, bueno, pero no solo marca el final de una era comercial, sino también el adiós de un símbolo que cambió las normas del marketing tradicional. El cierre llega ahora propiciado por los errores, las malas decisiones y una competencia que no ha dado respiro, pero lo más impactante ha sido la manera en la que todo ha salido a la luz. Luciano Benetton, el fundador de la marca, rompió su silencio y lo hizo con dureza. Acusó a su propio equipo directivo de haberlo traicionado y denunció un agujero financiero de 100 millones de euros. Su renuncia, lejos de ser un simple trámite, ha sido la confirmación de que Benetton atraviesa su peor momento, con una estructura internacional en caída libre y una historia que parece haber llegado a su fin. Y recordemos que es una marca que en el año 2000 ocupaba el puesto 75 en el ranking de marcas más valiosas del mundo según Interbrand. De hecho, Benetton era una marca, o es de momento una marca todavía, que tiene muchas tiendas en toda España y en muchas otras partes del mundo. Que no es una marca pobre, poco conocida. Y dice que nada, que también es todo debido a que las nuevas generaciones comienzan a consumir de forma distinta y que el modelo de Benetton no supo adaptarse al ritmo vertiginoso del fast fashion. Esto de que ahora los jóvenes pues compran ropa por internet y no van a las tiendas para probarse la ropa previamente, ¿no? Que es lo que vienen a decir. La marca había sido fundada en 1965 en Treviso, en Italia. Benetton logró algo que pocas firmas pueden presumir: convertirse en una marca reconocible en todo el mundo sin perder su esencia. Bajo el lema United Colors of Benetton, apostó por una publicidad arriesgada, comprometida socialmente y provocadora. Sus campañas, muchas veces polémicas, no pasaron desapercibidas y eso le permitió abrirse paso en un mercado competitivo con un mensaje propio. De hecho, es verdad que Benetton era ese lema de United Colors of Benetton, que venía a ser como Colores Unidos de Benetton, ¿no? Como United States of America, pues Estados Unidos de América, pues Colores Unidos de Benetton, ¿no? Bien, dicho esto, tenemos que cambiar de tema porque hay que hablar de cultura y aquí además sí que hay una pérdida muy importante. En este caso hablamos de Mario Vargas Llosa. Ha fallecido este pasado domingo. Pues sí, el novelista peruano murió en su casa en Lima. Ha fallecido, recordemos, un premio Nobel de Literatura en el año 2010. Su deslumbrante carrera comenzó en los años 70 con obras como La ciudad y los perros, La casa verde o Conversación en la catedral. Ha fallecido a los 89 años, dejando ahora así huérfano de autores al boom latinoamericano. También, por ejemplo, con otros como Gabriel García Márquez, que falleció hace 11 años también en Semana Santa. Recordemos que, pues nada, así como lo ha anunciado la familia, escribió su hijo Álvaro Vargas Llosa, que ha fallecido rodeado de su familia y en paz. Es verdad que ya el hombre pues tenía, en los últimos años le costaba ya andar y no estaba con tan digamos, capacidad física como antes, ¿no? La había mermado. Pues Mario Vargas Llosa había vuelto a vivir en su apartamento limeño ubicado en el bohemio distrito de Barranco y con vistas al Océano Pacífico. En 2022, donde retomó su relación con su esposa Patricia Llosa y los paseos por su ciudad adoptiva. Como parte de sus paseos por la capital peruana, visitó en noviembre pasado el local limeño con el que estaba instalado el bar La Catedral, que inspiró su célebre novela Conversación en la Catedral de 1969. Y entonces es verdad que las fotos difundidas por su hijo Álvaro Vargas Llosa mostraban a un escritor por el que los años no habían pasado en balde. Días antes publicó también una foto de su padre frente al Colegio Militar Leoncio Prado, en el que estudió y en el que, según ha confesado, consolidó su vocación literaria en contra de los deseos de su progenitor. A muchos creen que le llegó tarde el premio Nobel, y que obtuvo en el 2010, casi 50 años después de la publicación de La ciudad y los perros en el 62, que compite con Rayuela del 63 y con Hijo de Nombre como la novela fundacional del boom latinoamericano, del que fue de sus principales autores. Recordemos que la literatura de vanguardia, la elasticidad del tiempo y la plasticidad de las voces era superposición continua de capas literarias estaban también presentes en el universo literario de Vargas Llosa. Eso y la descripción de gobernantes horribles a través
de una obra que ha traducido a más de 30 idiomas y que ha reportado numerosos reconocimientos como el Cervantes en el 94, el Premio de Asturias de las Letras en el 86, el Biblioteca Breve en el 62, el Rómulo Gallegos en el 67 y el Planeta en el 93. Desde 2023 ocupaba la silla 18 de las 40 que conforman la Academia Francesa. Ha sido el primer autor hispano en ingresar en el selecto club intelectual. Fue la agente literaria Carmen Balcells la que convenció a Vargas Llosa de que podía vivir de la escritura, solo de la escritura, y el literato jamás olvidó a quien tuvo parte importante en la construcción del mito a partir del hombre. Así que bueno, aquí un poco de resumen. Recordemos que él había nacido en la ciudad peruana de Arequipa el 28 de marzo de 1936 en una familia de clase media. Fue educado por su madre y sus abuelos maternos en Cochabamba, en Bolivia, y luego en Perú. Tras sus estudios en la Academia Militar de Lima, obtuvo una licenciatura en letras y dio muy joven sus primeros pasos en el periodismo. Se instaló poco después en París, donde se casó con su tía Julia Urquidi, que le inspiraría para la tía Julia y el escribidor, y ejerció varias profesiones: autor, profesor de español y periodista de la agencia France Press. Años después rompió con Urquidi y se casó con su prima hermana Patricia Llosa, con quien tiene 3 hijos. Lo que nunca abandonó fue su interés por la política, que al contrario que la cultura le ha proporcionado más frustraciones que éxitos. Fue simpatizante de la Revolución Cubana y del régimen de Juan Velasco en Perú en un primer momento, pero acabó distanciándose de ambos. En los 80 hizo públicas sus posiciones liberales, y en los 90 se presentó a las elecciones en Perú con Movimiento y Libertad, aunque finalmente fue vencido por hasta el momento desconocido Alberto Fujimori, que fue entonces cuando Vargas Llosa se trasladó a España y se nacionalizó sin perder su condición de peruano. Desde entonces ha participado de manera marginal en la política de su país de origen. Y también ha mantenido vínculos con importantes dirigentes de la derecha en varios países, como José María Aznar y Francisco Flores, expresidente de El Salvador, y participó en la presentación de UPyD en 2007, de que se convirtió en patrono de honor. Ha criticado públicamente al régimen de Venezuela y ha hecho pública su oposición al proceso catalán. Así que, como decimos aquí, un poco de resumen de la gran vida de grandes hechos de Mario Vargas Llosa. También daría para hacer el programa mucho más largo y centrarnos mucho más hablando de él, pero lo cierto es que no tenemos tiempo. Pero bueno, ahí hemos hecho un homenaje, porque de hecho que también tenemos que hablar de otra pérdida, porque ha fallecido Jean Marsh, protagonista y co-creadora de la mítica serie británica Arriba y Abajo, que es una de las series también míticas en este caso. Bien, pues decimos que ha fallecido a los 90 años. Iba a cumplir este año 91. La actriz y guionista londinense de 90 años fue también la bruja de Willow, y trabajó con Alfred Hitchcock en Cleopatra o Doctor Who. Y efectivamente fue, como decimos, Jane Marsh será recordada como la sirviente Roseback en el drama británico de la época eduardina Arriba y Abajo, emitido en el 71 y el 75, pero en su caso el proyecto no fue un simple encargo, sino que era algo totalmente personal. Tanto es así que la idea de escribir ese drama, que marcó la televisión de la época y que fue un gran éxito en España cuando se estrenó en el año 81, fue suya de su amiga Eileen Atkins, y en todo un tiempo en el que las series no tenían tantas voces femeninas en los guiones. La actriz ha muerto este domingo pasado en su residencia londinense a los 90 años, como confirmó en un comunicado su amigo el director Sir Michael Lindsay Hogg. Y bueno, pues aquí también este reconocimiento, como decimos. También tenemos que decir que, además de por el rol con el que pasará la historia, Marsh también tuvo pequeños papeles en películas de Hollywood, como la gigantesca Cleopatra de Joseph Mankiewicz, junto a Elizabeth Taylor como Octavia, esposa de Marco Antonio, así como en Frenesí en el 72, otra de las últimas obras de Alfred Hitchcock de su vuelta a su Reino Unido natal. Al final de la escalera en el 80, Oz, un mundo fantástico del 85, y sobre todo en Willow, donde interpretaba a una exagerada y divertísima bruja, la que regresó para la secuela en forma de serie en 2022. Y ahora, que estamos en época de semana... antes, otra noticia, en este caso del mundo de la música, y es que Pete Best, el baterista original de los Beatles, ha anunciado su retirada a los 83 años. Curiosamente, la semana pasada hablábamos de la canción Taxman de los Beatles, también por el 55 aniversario de la disolución de la banda. Pues uno de los bateristas originales, Pete Best, ha anunciado que se retira de
la música tiene ya 83 años. Y que, bueno, pues nada, en este caso la noticia la ha confirmado en las redes sociales mediante una publicación en The Rock, su hermano menor. Pues nada, dice que lo ha pasado genial, que da las gracias y que de hecho Best creció en Liverpool, Inglaterra. Paul McCartney lo invitó a unirse al grupo en el año 60, donde tocó la batería durante los intensos conciertos de la banda en Hamburgo, en Alemania. En el 62, el manager de los Beatles, Brian Epstein, le comunicó que Ringo Starr lo reemplazaría. Y en el 2024, Best y su familia convirtieron un antiguo local de los Beatles en Liverpool, el Casbah Coffee Club, en un Airbnb con habitaciones para los nombres de todos los miembros de la banda excepto Starr. Claro, entiendo que es porque fue el que le sustituyó. Y dice, eres el Beatle al que echaron porque eres un desastre, así que siempre ha llegado un momento en el que ha tenido que demostrar mi valía, explicó. No he hablado de eso, la gente se forma su propia impresión sobre lo que es un baterista, así que tocaré en el escenario y el público podrá formarse su propia opinión. Me alegra decir que la opinión general es, sí, eres un gran baterista, Pete, estoy contento con ello. Y bueno, eso es lo que hizo... Lo que recordó el propio Pete Best a The Irish Times en 2020, explicando que solo intentaba avanzar en su vida y su carrera en lugar de guardar rencor por lo que le pasó en los Beatles. Bien, pues ahora, dicho esto, ahora sí, y vamos a hablar de, ya que estábamos en Semana Santa, una película muy famosa del año 2004, dirigida por Mel Gibson, la Pasión de Cristo, que de hecho está grabada y rodada en arameo, pues se ha anunciado que va a haber una secuela, ya que se iba a llamar algo así como La Pasión de Cristo 2, pero que han anunciado que no se va a llamar así, que no va a ser ese el título definitivo, sino que se va a llamar La Pasión de Cristo Resurrección, o me parece que aquí está. La Resurrección de Cristo, en vez de La Pasión de Cristo, pues se va a llamar La Resurrección de Cristo, esta segunda película, que en este caso pues se va a estrenar el año que viene. Pues nada, en 2026 será cuando se estrenará y que es el año esperado para... pues bueno, nos dice que es 2026 como mínimo, es decir, que igual se alarga más, pero bueno, recordemos que hasta el 2026 habrá que esperar para verla. Luego, sobre medios de comunicación, esta es la semana especial para Radio Televisión Española. Se va a estrenar La Familia de la Tele, el programa de los componentes de Sálvame, que llega a la 1 este próximo 22 de abril con un desfile de carrozas que van a hacer por todas las instalaciones de Prado del Rey de Televisión Española allí en Madrid, y que ha habido dudas ya sobre este desfile. Hay quienes en Televisión Española se están preguntando si realmente se han pedido derechos, se han pedido, digamos en este caso, ¿cómo se dice? Se han pedido permisos para hacer un desfile que va a estar por toda Prado del Rey, que los trabajadores van a estar ahí trabajando, van a estar haciendo sus trabajos y van a encontrar unas carrozas por medio, que están preguntando que si de verdad se han pedido permisos. Pero bueno, lo cierto es que esto va a ser una cosa un poco rara, porque se va a estrenar este martes después del telediario, después van a dar paso a las series de por la tarde, y luego ya sobre las 18:30 digamos, habría ya lo que sería el programa en sí. No se sabe si este va a ser un horario que va a ser tan solo del primer día, si se va a mantener más, porque parece que quieren hacer como un sándwich. Primero va a ser La Familia de la Tele una hora después del telediario, después van a ir las dos series de por la tarde, va a ir Salvaje y La Promesa, y ya después sería el puro programa en sí, La Familia de la Tele programa, en el que ya sería el espacio en sí. La hora de antes sería como introducción de contenidos y un poco empezar a hablar de algunos temas. Una cosa un poco rara, supongo que es para enganchar a la gente después del telediario y que ya ellos se queden pues viendo la serie y esperen a que vuelva el programa después de la serie. Veremos a ver cómo le funciona esta iniciativa también especial de José Pablo López Sánchez, el director de Radio Televisión Española, pero
Por cierto, perdón, se ha dicho también que el desfile de Radio Televisión Española va a contar con 2 presentadoras históricas de la casa. Va a ser con Cayetana Guillén Cuervo, va a ser una de las que va a presentar el desfile, y la otra va a ser una muy conocida narradora de eventos deportivos. Hablamos en este caso, que de hecho yo creo que se había retirado ya. Me suena a mí que se había retirado ya esta señora. Eso, Paloma del Río, pero que en este caso pues por lo menos se había retirado, va a volver para la ocasión, para comentar este desfile. Decir también que tenemos ahí que Televisión Española, más cosas sobre eso, creo que así va a emitir un aviso antes de las películas de cine de barrio para recordar que son de otra época. En fin, sí, como diciendo, si ya no solamente basta decir cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ningún animal ha sido maltratado en la grabación de esta película, ahora también hay que decir que, bueno, pues eso, que la película que van a emitir de española del año 70 o 60 está hecha en un contexto diferente y está hecho pues cuando había un pensamiento de la sociedad diferente, que nada se corresponde con lo que hay ahora. Pues van a poner un aviso en las películas antes de proyectarlas. Sobre Telecinco tenemos aquí que ya están dando por finiquitado el programa Tardear, el que presenta Frank Blanco y Verónica Duranto de momento. Decían que iban a encargar un programa productora de viernes para que hiciera el programa a partir de septiembre, pero ahora que también están hablando de que Terelu Campos pues podría ser, tendría un papel protagonista en el programa que sustituiría a Tardear después del verano. Por lo menos eso es lo que ha avanzado el Confidencial Digital, que al final he de reconocer que las cosas que dice se cumplen. Decían que iban a cambiar los horarios de Tardear y el diario de Jorge, no se produjo al instante, pero se produjo una semana después. Por lo tanto, al final, lo del Confidencial Digital saben algo. Ya se sabe aquí que la productora que haría el programa sería Mandarina Producciones, y que en teoría pues iría después de septiembre y que sustituiría el programa que hace ahora Unicorn, que es la productora de Ana Rosa Quintana. Habría que ver. Pues sí, pero dicen eso, que podría presentarlo Terelu Campos y que sería ella la que se enfrentaría a sus compañeros de Sálvame en la 1 a la vez. Sería un enfrentamiento curioso. Bien, también tenemos por aquí que Jesús Vázquez va a volver a Telecinco con la versión resucitada de La Noche de los Récords, que ya se ha dejado ver la cadena anunciarlo. Y también por último los subcontratados de Telecinco en Cataluña retoman las protestas en pantalla por sus derechos. Y el caso es que si ahora veis el informativo de Telecinco y 4 y veis que tienen un lacito negro en la solapa los que informan desde Cataluña, es porque reanudan las protestas después de la precariedad laboral que están viviendo los trabajadores de Mediaset España en Cataluña, y que pues le están haciendo hacer horarios exagerados, cobrando muy poco, y encima haciendo a la vez de cámara un rato y de redactor delante con el micrófono otro rato. En fin, una cosa que no debería ser así, pero bueno. Dicho esto, vamos a ir ahora a los deportes, pero como siempre nos toca hacer la segunda parada repartiendo suerte, así que nada, vamos a ello. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido 7, 8, 12, 29 y 44. Soles 3 y 12. Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Bien, pues hay que ir súper rápido ahora con los deportes. En nada, lo primero que tenemos que decir es que ha fallecido Leo Beenhakker a los 82 años, mítico entrenador del Real Madrid y maestro de la Quinta del Buitre. El técnico neerlandés dirigió al técnico bajo el mandato de Ramón Mendoza en 2 etapas entre 1986 y 1989, y en 1992 consiguió 3 ligas consecutivas. Así que desde luego hay un recordatorio para Beenhakker, personaje importante lógicamente en la historia del Real Madrid. En la Liga de Campeones también ha sido protagonista del Real Madrid, pero por lo contrario a lo habitual, sino porque este año no va a jugar la final de la Liga de Campeones, por lo tanto no la va a ganar. También perdió el partido de vuelta 1-2 contra el Arsenal,
Y en este caso, otros partidos, el Borussia Dortmund 3, Barcelona 1. El Barcelona no debía confiarse, porque al final pues le ha pasado lo que le ha pasado. 3-5 resultado global. Al final el Real Madrid-Arsenal se ha saltado con un 1-5 global. Y el Aston Villa 3, Paris Saint-Germain 2. También se confió el Paris Saint-Germain y casi le da la vuelta el Aston Villa con un 4-5 global. Y el Inter de Milán 2, Bayern de Múnich 2, 4-3 el resultado global. Las semifinales serán en la ida el martes 29 de abril, el Arsenal Paris Saint-Germain y el Barcelona Inter de Milán el miércoles 30 de abril. Luego, por otro lado, también tenemos por aquí la Europa League. Hemos tenido también más partidos. En este caso hemos jugado el Lazio 3, Bodo Glimt 1. En penaltis ha pasado el Bodo Glimt 2-3. Sorpresa, podríamos decir. Manchester United 5, Olympique de Lyon 4, con un global de 7-6. El Frankfurt 0, Tottenham 1, pasa el Tottenham 1-2. Y el Athletic Club 2, Rangers 0, pasa el Athletic Club pues 2-0. Luego también la Conference, tenemos buenas noticias para el Real Betis, empató 1-1 contra el Gabrielona Białystok. De esta forma pasa a... Oye, por cierto, que me he pasado de decir cuáles son los emparejamientos de la Europa League. Me los he pasado, ¿cierto? En este caso tenemos por aquí, van a ser Manchester United, Athletic Club y el Bodo Glimt Tottenham, van a ser el 8 de mayo. Luego también tenemos por aquí, como decimos, la Conference. Ahora sí lo iba a decir, que el Real Betis ha pasado a las semifinales tras haber ganado empató contra el Gabrielona Białystok 1-1, pero el resultado global 1-3. Fiorentina 2, Celje 2, 4-3 global. Rapid de Viena 1, Djurgården 4, por lo tanto 2-4 para el Djurgården. Y el Chelsea 1 Legia Varsovia, que pasa el Chelsea 4-2, resultado global. Semifinales, pues en este caso Betis, Fiorentina, el jueves 1 de mayo y el Djurgården Chelsea el 1 de mayo también. Así que nada, suerte para todos, sorprendente el Djurgården, y yo creo que nadie daba que llegaría a semifinales. Luego, más cosas. Tenemos que hablar de que el Sevilla finalmente ha despedido a García Pimienta, por lo tanto Joaquín Caparrós asume el cargo de entrenador hasta final de temporada. También la Liga cambia de proveedor audiovisual tras años de adjudicaciones. Se acabó la adjudicación a Mediapro de la producción de los partidos. De hecho, el Barcelona y el Real Madrid, fijaros cómo son, que han ultimado la impugnación del concurso de Tebas para asignar la producción de la Liga. Así que nada, se acabó en este caso la Mediapro. No sé cuál ha sido la empresa así. Pues ha sido seleccionada Host. ¿Dónde está? Lo tenía. Telefónica. Telefónica, que era una empresa rara, pero no, el nombre era Telefónica. Así que nada, se acabó. Se pasa de Mediapro a Telefónica la producción de la Liga. También tenemos por aquí que. De la Euroliga. Es verdad que tenemos por aquí que tenemos también ya partidos ya de final de liga regular. Cuarto de final, Fenerbahce París, Panathinaikos Anadolu Efes, Mónaco Barcelona, Olympiacos Real Madrid. Al final pasó el Real Madrid, Fenerbahce París, Panathinaikos Anadolu Efes. Esos son por lo menos los partidos que hay en la próxima jornada, así como el Mónaco Barcelona, Olympiacos Real Madrid. En fin, es que de cuarto de final hay un montón de partidos, pero bueno, en principio esos van a ser. También tenemos el Máster de Monte Carlo de tenis. Finalmente se lo llevó Carlos Alcaraz, lo ha ganado y un poco remonta el vuelo después de los últimos meses en los que ha estado un poco más complicado. Ganó Musetti 6-3, 1-6, 0-6, y de hecho ahora también tenemos el Conde de Godó de tenis, que va a jugar a semifinal Carlos Alcaraz contra Fils esta tarde a las 16, y la final sería mañana en la pista Rafa Nadal. También decir que tenemos MotoGP, no sé si esta semana hay, creo que no hay esta semana. Lo que sí que hay esta semana, efectivamente no hay Gran Premio, pues que fue el Gran Premio de Qatar el 13 de abril, que lo ganó Marc Márquez. Y luego sí que es verdad que tenemos Fórmula 1 esta semana. Va a ser el Gran Premio de Arabia Saudita, que va a ser este domingo. Lo que pasa es que, claro, todavía no tenemos la clasificación, pero sí que sabemos que va a ser mañana a las 19 horas. Así que hasta aquí me despido. No hay recomendaciones, ni aquí caben todos, que me tengo que ir ya, que es muy tarde. Gracias por haber estado ahí. Sabéis que estamos en Twitter, @canalmanolo, nuestro servidor de Discord, en la vía de comunicación, pues si nos queréis decir cualquier cosa. Misteis, nuestro patrocinador, también está ahí ayudándonos. Y nada más, que disfrutéis de lo que queda de Semana Santa, que es poquito ya, pero bueno.
feliz semana y nos veremos aquí la semana que viene ya con un poco de más normalidad, un poquito más largo, que es muy estrecho todo esto. Pero bueno, que nada más, que me despido, gracias por estar ahí y que seáis muy felices, cuanto más mejor. Mistakes, el blog de los errores en medios de comunicación y en la calle, ha patrocinado el programa del Loco del Pueblo.